Buenas tardes. Vale, yo la presentación que voy a hacer ahora es un poco pues, retomando el título del libro, ¿no? Vivienda, la nueva división de clase. Entonces también lo que voy a presentar funciona un poco a modo de hipótesis, ¿no? Porque bueno, para que luego en el debate va a ser una presentación corta de unos 25 minutos, luego hay mi compañera Marta y luego habrá así más debate y tal. Entonces también para que podáis cuestionar cosas que no compartís, ¿no? La idea que estamos planteando los que estamos desarrollando estas hipótesis y a partir principalmente de las autoras del libro es que la vivienda se está convirtiendo en el principal elemento de estructuración social y de división social y también de desigualdad. Vivimos en un momento en el que la desigualdad crece y lo que planteamos es que la vivienda y la propiedad inmobiliaria se convierte en la principal causa de esta desigualdad. Entonces, por ejemplo, esto rompe con determinadas tendencias del marxismo clásico que sitúan el trabajo asalariado como el principal elemento de estratificación. Esta presentación la voy a dividir en tres partes o tres bloques. La primera, donde voy a plantear un poco qué es el problema de la vivienda desde esta perspectiva o esta hipótesis que voy a plantear. La segunda, un poco un proceso histórico, de evolución histórica, de cómo hemos llegado aquí. Y la tercera parte, hacia el final, será un poco señalar las contradicciones de este sistema y posibles respuestas. Bueno, lo primero hablar del problema de la vivienda sería enmarcarlo en un proceso, es decir, todo lo que está pasando ahora, por qué la vivienda, se habla todo el rato de vivienda, el problema de la vivienda, la subida del precio de los alquileres. Aquí, como lo estamos planteando, es que básicamente nos encontramos en una fase determinada del capitalismo, que es cuando el capitalismo entra en su fase rentista, es decir, el capitalismo rentista. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, frente a otros modelos, como puede ser el modelo industrial o podemos definir entre regímenes de acumulación. El régimen de acumulación fordista keynesiano y el régimen de acumulación rentista financiero, ¿vale? En el modelo industrial fordista keynesiano, lo que estructura, digamos, cómo se genera el beneficio y cómo el capitalismo se convierte en un elemento de estructuración y de organización social, se basa en que el capital, a través de invertir en medios de producción y emplear a fuerza de trabajo, produce mercancías que se venden, generan beneficio, generan plusvalor. Y ese modelo es el modelo a través del cual el capitalismo ha ido creciendo, se ha ido expandiendo, conquistando nuevos territorios y convirtiéndose en la forma hegemónica de organizar no solo la economía, sino el conjunto de la vida. Desde la perspectiva del capitalismo rentista, lo que estaría pasando ahora es que el objetivo ya no es invertir para producir, sino que el objetivo es invertir en activos, controlarlos y que el beneficio derive del control y la extracción de renta de esos activos. El principal mecanismo, hay dos mecanismos principales de obtención de beneficios, que son: compro un activo y lo vendo en unos meses o en unos años por un precio mayor del que lo compré. O compro un activo y mientras lo poseo, extraigo rentas, ¿vale? Entonces, durante un periodo, ambos métodos serían lo que determina el beneficio en el capitalismo rentista. Esto tiene, claro, elementos, o sea, no tiene nada que ver este sistema de obtención de beneficio que en el capitalismo industrial, ¿no? Y dices, ¿cómo puede funcionar este mecanismo? Parece pura especulación, ¿no? Entonces son sistemas que funcionan bajo la producción de expectativas futuras, es decir, yo compro un activo y simplemente por el hecho de que sé que en el futuro lo voy a poder vender por un precio mayor. Y eso es lo que genera la inversión y la adquisición de activos. Esto son esquemas de tipo piramidales y de esquemas Ponzi, es decir, que mientras haya expectativas de que detrás va a haber otra persona que lo va a comprar y va a pagar un precio mayor de lo que yo he pagado por ello, mientras haya expectativas de revalorización del activo, va a haber capital que vaya entrando en estos mercados. El caso de la vivienda, por ejemplo, en la burbuja de los 2000, aunque los precios estaban disociados ya de la economía real, lo que se veía es que había expectativas de que los precios sigan subiendo. Y mientras haya expectativas de que los precios suben, pues entonces sigue atrayendo capital porque, es decir, estás comprando un activo que en el futuro va a costar más, entonces vas a obtener beneficio. ¿Qué sucede en este capitalismo? Que para que se expanda el capitalismo rentista y se convierta cada vez en un elemento más central de la economía y de las sociedades en las que vivimos, se tiene que extender también la base de qué es un activo. Y cada vez vemos elementos más variados, que ya no son solo acciones de bolsa, títulos de deuda o la vivienda, que se van incorporando como base, digamos, de esta economía. Sí que es cierto que la vivienda es el activo central del capitalismo rentista porque gran parte de la riqueza mundial a día de hoy
está depositada en activos inmobiliarios y, en concreto, en activos residenciales, en vivienda, ¿vale? Un ejemplo, no sé si sabe, las criptomonedas nos suenan probablemente a casi todas y todos, y luego están las mememonedas, ¿no? También, por ejemplo, lo que ha lanzado Milei, ¿no? O cuando la lanzó Donald Trump también. Lo que vemos simplemente es que estas monedas pueden funcionar simplemente porque hay expectativas de que mientras haya gente comprando, sube los precios. ¿Qué pasa? Que cuando la expectativa se transforma en riesgo y la inversión se transforma en desinversión, los precios empiezan a hundir, ¿no? En el caso de Milei, que se le ha llamado estafa, yo creo que esto es demasiado técnico, no voy a entrar a esto, pero habría que determinar si es estafa políticamente articulada o directamente es la lógica central del capitalismo rentista. Porque lo que ha pasado con Milei es lo que está pasando con la economía global. Es decir, de 2008 en adelante, las economías y nuestras sociedades están intervenidas por los bancos centrales, por la Reserva Federal, por el Banco Central Europeo. Son organizaciones completamente antidemocráticas, instituciones antidemocráticas que están controladas por los gestores de activos, por los fondos de inversión. Por ejemplo, en el prólogo creo que lo señalo, desde la administración Clinton en adelante, personas muy importantes dentro de la Reserva Federal y del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos siempre han sido personas de Goldman Sachs. Draghi, el mismísimo Draghi, es una de las personas más fuertes de Europa, ha sido vicepresidente de Goldman Sachs. Entonces, no hay esa separación entre la política y la economía en un sistema que cada vez necesita más de la política para sostener los beneficios. Es decir, frente al modelo industrial, la política tenía que garantizar el proceso y regular el proceso de acumulación. Aquí lo que estamos viendo, y esta es una de las tesis, por ejemplo, que ha desarrollado Robert Brenner, que ha lanzado en la New Left Review hace unos años y que está generando mucho debate, es que directamente, políticamente, ya no se trata de garantizar el proceso de acumulación, sino un proceso abiertamente de redistribución de los beneficios y de la riqueza hacia arriba, hacia quienes ya tienen más riqueza, hacia quienes ya controlan más activo, pero que es abiertamente político. Entonces, por eso Brenner lo llama estafa directamente, lo de Milei se ha llamado estafa. Entonces, claro, simplemente creo que es muy ilustrativo lo que ha pasado con lo de Milei, que ha estado en muchísimos medios de comunicación, lo hemos estado oyendo, todo el mundo decía esto es una estafa, pues intentar ilustrar que el capitalismo, el que vivimos, cada vez se parece más a eso. Y de hecho, la hipótesis que yo planteo es que no, es que el mecanismo es exactamente el mismo, solo que ha sido muy burdo lo de Milei por la velocidad en lo que ha pasado, que en 24 horas unos ganaban mucho dinero y se notaba la mano del Estado y del poder político interviniendo. Igual, de otras formas, es menos visible. Pero, por ejemplo, lo que ha pasado en el Estado español con la Sareb, desde 2012 en adelante, es exactamente lo mismo, solo que es un periodo de tiempo mucho más largo. Aparece más difuso el poder del Estado y del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Los medios de comunicación no se posicionan tan abiertamente como ha pasado aquí, pero en el fondo la lógica es la misma. Lo que quiero decir con esto es que esta lógica cada vez tiene un peso mayor en la organización de nuestras sociedades, no solo de la economía. Y como vemos que es una lógica que es completamente ajena a las necesidades y a los deseos de la población. Y esto es una de las principales contradicciones de este modelo, ¿vale? Esto sería el bloque 1. La parte 2, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bueno, dicho de manera más o menos simple, la raíz del capitalismo rentista lo encontraríamos en la crisis de los años 70, ¿no? Básicamente, los años previos han sido una década, lo que se llaman los años gloriosos del capitalismo, donde ha habido crecimiento industrial, ha habido crecimiento del beneficio capitalista y donde las condiciones de vida y el bienestar de la clase trabajadora en general han mejorado y han ido a mejor. Había una relación entre el crecimiento salarial y el crecimiento del beneficio económico, fruto de los pactos sociales que se constituyen con el New Deal en Estados Unidos y el desarrollo de los estados de bienestar. Estos modelos no surgen solo por una crisis económica, sino por la capacidad de incidencia política del sindicalismo y del proletariado. Es decir, hay un sindicalismo muy combativo, muy fuerte, que es capaz de poner límites al capital, al Estado y, de alguna manera, intervenir en los procesos de redistribución. Este modelo es bastante exitoso y parece en relativa armonía hasta la década de los 70, donde el propio éxito del capitalismo empieza a generar una situación de exceso de capacidad. Este es un cambio muy importante en los años 70 porque esto lo que significa es que cada vez más el capital no se puede invertir de manera productiva, de manera rentable, en los sistemas productivos, lo que es la economía real, en este capitalismo que he descrito antes, asociado a la producción de valor, a la producción de mercancías, etc. Entonces,
aquí se va a llevar a cabo un proceso de reestructuración masiva que va a marcar un antes y un después a la historia del capitalismo, que es la reestructuración de los años 70, que normalmente lo identificamos a través de 3 procesos, que es globalización, neoliberalismo y financiarización. En esta nueva era que se abre a partir de los años 70 y sobre todo se impulsa a partir de los 80 y luego coge fuerza en los 90, la vivienda va a tener un elemento central, va a ser un elemento central sobre todo en términos de integración social de lo que era el proletariado. El neoliberalismo es un proceso ideológico, es un proyecto ideológico y político que buscaba, entre otras cosas, de alguna manera responsabilizar de todos los problemas de la crisis al excesivo intervencionismo del estado de bienestar y a toda estructura de aprovisionamiento colectivo como eran los sindicatos. Entonces, el objetivo era atacar el estado de bienestar y atacar el proletariado organizado, que en el fondo era un problema para el capital. Estamos hablando de los años 70, donde si había una inflación de un 7%, los sindicatos conseguían unas subidas salariales del 8 o del 10, muy contrario a lo que hemos visto los años pasados. Y eso sucede porque hay un contrapoder, es decir, el proletariado está organizado en forma de contrapoder y puede poner límites a eso, ¿no? Y puede conseguir esas mejoras. El neoliberalismo, al atacar al estado de bienestar y al atacar al sindicalismo, es decir, en el fondo lo que está es atacando a las condiciones de vida y al bienestar de la población y de la clase trabajadora. Pero el proyecto neoliberal, a cambio, una de las cosas que está diciendo es, estoy simplificando muchísimo procesos que podríamos estar en cada uno aquí horas hablando, pero bueno, lo estoy diciendo de forma amena para poder argumentar todo lo que quiero argumentar, ¿no? Lo que vemos es que la vivienda va a jugar un papel central porque a la vez que te están quitando elementos necesarios para tu bienestar y tu reproducción social, está habiendo una austeridad en todos los sentidos, reducción del gasto social, privatización de todos estos servicios que antes proveía el Estado, te están facilitando que la población se transforme en propietaria y comienza la formación de la sociedad de propietarios. Entonces, lo que te viene a decir, esto aquí, por supuesto, Margaret Thatcher fue una de las primeras impulsoras de este modelo con su programa de Buy to Rent en Reino Unido, donde buscaba transformar incluso a la población más empobrecida en propietaria. Porque lo que te venían a decir es, ya no necesitas un estado de bienestar que te garantice la educación, la sanidad, el seguro de desempleo o el seguro de vejez, o sindicatos que luchen por tu seguridad material, por tener un buen sueldo, porque tú lo que vas a necesitar es ser propietaria de tu vivienda y el precio de la vivienda nunca va a bajar, no va a hacer más que subir y subir y subir. Y tu riqueza va a depender menos de tus condiciones laborales, del Estado y cada vez más del propio mercado, de la capacidad de revalorizar, de que se revalorice tu vivienda. Ese fue el modelo que impulsó la economía hasta la crisis del 2008 en Estados Unidos, en España y en general en el norte global. Cada vez más era el elemento central que aumentaba el consumo, la inversión, etc. Era el modelo sobre el que giraban nuestras economías. Pero era pura especulación, era un modelo rentista, es decir, el beneficio cada vez se obtenía más por medios financieros. Un elemento central para que esto pudiera pasar es que ya no se emitían hipotecas como se hacía en los 80 y antes, que es decir, un banco te daba una hipoteca y se aseguraba de que tú la pudieras pagar durante los próximos 30 años, porque el negocio cambió. Entonces, el objetivo era que un banco te diera una hipoteca, que luego esa hipoteca, a través de la ingeniería de la titulización, iba a conformar otro paquete, se iba a juntar con muchas otras miles de hipotecas que iban a dividir, que iban a segmentar y que iban a vender en mercados secundarios. Y de repente el negocio cambió. El negocio ya no era emitir hipotecas para cobrarlas, sino emitir hipotecas para venderlas a través de esta ingeniería financiera en mercados secundarios. Y de repente eso se transformó en un elemento central de obtención de beneficio en el capitalismo global. Todo esto, volviendo a que desde los años 70 la crisis, o sea, la situación de exceso de capacidad está siendo cada vez mayor, es decir, hay una crisis de sobreacumulación. El capital no se puede invertir, cada vez tiene más dificultades para invertirse de forma rentable en la economía productiva y por eso tiene que desplazarse hacia estos mercados financieros, ¿no? Entonces se construyó una gran burbuja especulativa, pirámide Ponzi. Uno de los momentos clave fue, a través de esos procedimientos, las hipotecas subprime, que probablemente os suenan a todas y a todos porque es muy conocido, que básicamente estaban dando hipotecas a lo que llamaban ninjas, no income, no active, no jobs, personas que no tenían ninguna capacidad económica real para pagar esas hipotecas y les estaban dando las hipotecas igual porque el negocio era otro, era emitir la hipoteca para venderla en mercados secundarios, ¿no?
Entonces, ya vemos lo que pasa en 2008, este modelo quiebra, colapsa, y aquí volvemos a un nuevo arreglo como el que había sucedido en los años 70. Vivimos un proceso de reestructuración de la economía global. Básicamente, aquí empieza un cambio, una característica central de este nuevo modelo va a ser el papel de los bancos centrales. De 2008 en adelante, los bancos centrales están rescatando la economía y están rescatando los mercados financieros, pero a través de inyecciones de capital que van a parar a los mercados financieros, no a la población, ¿vale? Es decir, no somos la población quienes nos beneficiamos de estas intervenciones. Cuando mejor se vio fue durante la pandemia, porque estos programas parecían que iban a ser puntuales, pero durante la pandemia lo que vimos es que inmediatamente estos programas de expansión cuantitativa se dispararon mucho más. Es decir, empezaron a inyectar liquidez los bancos centrales como nunca antes habían hecho. Y entonces, a los 6 meses de la pandemia, se vio que, por ejemplo, en la economía de Estados Unidos crecía el desempleo, la población tenía problemas para pagar el alquiler, estaban cerrando los comercios locales y, en cambio, Wall Street estaba batiendo día tras día sus récords históricos, los precios de la vivienda estaban subiendo a un ritmo mayor de lo que habían subido durante los 2000. Entonces, ¿qué está pasando? Pues eso es lo que está pasando. Dos economías completamente desconectadas una de la otra. La economía real y la economía de los hogares y de las familias y de la población, y otra, esta economía de activos que tiene una lógica completamente distinta y que le va súper bien. ¿Por qué? Gracias a la intervención pública y, en concreto, a la intervención de los bancos centrales. Lo que vemos de 2008 en adelante es que esta inyección masiva de liquidez por parte de los bancos centrales en un contexto donde las familias no pueden acceder al crédito, se va a llevar a cabo estos nuevos arreglos políticos financieros, que en el caso español van a ser paradigmáticos, porque España era de los países más afectados por las crisis. Básicamente, por las nuevas reglas financieras que se aprueban en Basilea III, básicamente los bancos españoles se van a ir a la mierda. Es decir, van a quebrar porque les exigían nuevos ratios de solvencia y los bancos españoles iban en dirección opuesta. Es decir, cada vez más los bancos tenían más activos tóxicos, es decir, en vez de recibir el dinero de los créditos que habían dado a los promotores y a las familias que estaban desahuciando, lo que recibían eran impagos y, por lo tanto, viviendas que cada vez valían menos porque se estaba hundiendo el precio de la vivienda. Entonces, la banca española tenía un problema muy grande y ahí es cuando se lleva a cabo el proceso de reestructuración o el arreglo político-financiero español, que lo llamo así en el libro, ¿no? Y lo explico ahí con más detalle, que básicamente es en 12 meses el gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta, lleva a cabo una reforma espectacular del mercado inmobiliario español. Los rescates bancarios, la creación de la Sareb, la reforma de la ley de las SOCIMIs, la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, la aprobación de las Golden Visa, inmediatamente respaldado desde el Ayuntamiento de Madrid y desde la Comunidad de Madrid, la venta de vivienda pública a Blackstone y Goldman Sachs. Y de repente se manda un mensaje a los mercados internacionales. España se han generado las condiciones a través de la intervención política para que entren los fondos y puedan hacer negocio. Inmediatamente lo que va a pasar en los años posteriores es que todos estos bancos españoles que estaban con problemas económicos muy serios de liquidez, entran los fondos de inversión y compran todas estas viviendas, ¿vale? En 2019, la banca española, digamos, ya ha resuelto sus problemas de liquidez gracias a que han entrado estos fondos y les han comprado esas propiedades. Todo esto genera un nuevo ciclo inmobiliario. La entrada masiva de capital respaldada por el Estado, por la intervención del Estado, manda esta señal a los mercados internacionales y lo que hace es que cada vez más capital internacional empieza a entrar al sector inmobiliario español. Y aquí se genera este ciclo donde empiezan a subir los precios de los alquileres y luego empiezan a subir los precios que empujan a los precios de compraventa. Es un ciclo financiero distinto al que habíamos visto durante la burbuja de los 2000, porque ya no se articula sobre las hipotecas, sino que se articula en torno al alquiler. Es decir, ahora mismo el negocio es comprar para ponerlo en alquiler, porque esto va a ser lo que más rentabilidad me dé. Es decir, en un contexto internacional donde el capital no encuentra mercado donde refugiarse y donde los bancos centrales están interviniendo, hay mucho dinero y los tipos están a 0%, incluso negativo, el capital que no se moviliza es un capital que está amenazado por devaluarse, porque cada vez valga menos. Entonces se tiene que movilizar. Y es en el sector inmobiliario, no solo en España, sino a nivel internacional, donde va a encontrar refugio. Pero en España, por estas características y este proceso que he explicado, la rentabilidad va a ser aún mayor. Entonces, lo que vemos a partir de el arreglo político financiero es los años 2012-2013. A partir de 2013, lo que había sido en todo el Estado español caída de los precios de la vivienda, caída de los procesos de las transacciones de compra-venta, se detienen y a partir de 2014 se revierte el ciclo. Cada vez se reactiva el ciclo de compra-venta
y empiezan a subir los precios otra vez. Pero hay una diferencia, que empiezan a crecer la compraventa sin hipotecas emitidas asociadas a estas transacciones, es decir, que se están comprando las viviendas al contado. 2014, para quien no lo recuerde, es un contexto donde en España está el crédito hacia los hogares completamente congelados. 2013 hay un 26% de paro, más de 5 millones de personas en desempleo. ¿Quién está comprando estas viviendas al contado? Y ahí empieza ese ciclo, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que ya no es una demanda residencial, como sí que había sucedido en los 2000, ¿no?, que era población hipotecándose para comprar viviendas y segundas residencias o lo que fuera, pero siempre para un uso suyo, sino que es una demanda no residencial. El objetivo de comprar la vivienda es para obtener rentas de la misma, ¿vale? Y esto es lo que impulsa el mercado. Este proceso lo que va a generar es, en definitiva, ya tengo que ir acabando, ¿no? Un poquito más, ¿no? Vale. No entra en la tercera parte todavía. Una de las causas va a ser que se rompa la sociedad de propietarios, que era un elemento central y constituyente de nuestra sociedad, no solo económico, sino también ideológico, subjetivo y de integración. Es decir, en España, en los 2000, para ser ciudadano tenías que tener una vivienda en propiedad, porque es lo que te hacía ser clase media en términos culturales, materiales, subjetivos, etc. El alquiler estaba solo, digamos, permitido para personas muy pobres o para gente joven en un momento determinado de su vida, ¿no? Pero tú no podías tener ser clase media, ser un ciudadano de bien, una ciudadana de bien, sin ser propietaria, ¿no? Pues lo que vemos es que la sociedad de propietarios se empieza a romper y se va generando una nueva generación inquilina, que son la población que no va a poder comprar una vivienda por sus propios medios. Y esto no ha hecho más que crecer de 2008 en adelante. Si miramos así algún dato rápido, que en el libro hay muchos datos con mucho más detalles, en el prólogo, básicamente, los menores de 30 años que vivían de alquiler representaban un 28% antes del 2008, ahora representan un 56%. O sea, ha duplicado en algo más de 10 años. Eso es muchísimo. Y vemos que ya no es algo solo para la gente joven, sino que se va también, la generación inquilina, según avanza en edad, también sigue teniendo dificultades para incorporarse a la vivienda en propiedad. Y aquí las herencias juegan un papel central. Es decir, cada vez más el futuro de nuestras sociedades y nuestra posición social está determinado por nuestra capacidad de recibir herencias o no. Da igual cuánto trabajes, da igual cuánto estudies, cuánto te esfuerces, en una ciudad como Madrid, recibir en herencia una vivienda va a cambiar tu bienestar más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, claro, estos son elementos centrales y contradictorios de esta generación inquilina. Entonces, la generación inquilina no está solo condenada a vivir de alquiler, sino que se convierte en un sujeto de explotación central del capitalismo rentista. Vas a vivir de alquiler, pero en un contexto de regulación que va a favorecer que la vivienda es un activo líquido, es decir, que pueda extraer toda la renta que pueda. Te voy a echar para poner a otro inquilino, otra inquilina que pague más, te va a subir el alquiler siempre que puede. Entonces, dentro de una dinámica especulativa que va a hacer que siempre estemos, digamos, eso, que nos constituyan en un sujeto de explotación central. La cuestión, y ahora vamos a pasar al tercer bloque, es lo que estamos empezando a ver también con las manifestaciones de este último año en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades, con el auge de la creación de los sindicatos de inquilinos e inquilinas, no solo en el Estado español, eso está pasando en todo el norte global. En Berlín, hace unos años, hubo una organización y un referéndum para expropiar a los grandes propietarios del país y el referéndum fue ganado, es decir, más del 50% de la población votó a favor de que se expropiara a los grandes caseros del país. Es decir, esto que está pasando en todo el norte global porque, según la hipótesis que estamos lanzando aquí, precisamente por esto, la vivienda se convierte en elemento central de una nueva forma de capitalismo y también la explotación o la apropiación de riqueza en un medio central de apropiación de riqueza y, por lo tanto, de empobrecimiento de quien no tiene acceso a la propiedad privada. ¿Cuáles son? Claro, esta generación inquilina que se transforma en sujeto político cuando se reconoce con sus iguales y se organiza y lucha y planta cara a este sistema, ¿no? Entonces, antes de plantear eso, la pregunta sería, ¿cuáles son las contradicciones centrales del capitalismo rentista? Por un lado, que la economía de activos disocia los precios de la economía real y de la economía de los hogares. Da igual cuánto trabajes o cuánto te esfuerces, no vamos a poder pagar con nuestros salarios los precios de una vivienda en Madrid, porque están disociados, porque los mecanismos de fijación de precios son otros y están inflados gracias a la intervención del Estado y de los bancos centrales. Entonces, esa es una contradicción fundamental. Es decir, que ya no depende, no es como este discurso de la meritocracia asociada al neoliberalismo, ya no depende de nosotras y de nosotros. El segundo
es que los gestores de activos, los que conocemos como los fondos de inversión, se convierten en actores centrales. Si en el ciclo anterior, que va de los años 70 al 2008, los bancos fueron actores centrales de la financiarización de las economías y de las sociedades, ahora son estos gestores de activos, porque tienen una gran capacidad para captar capital que huye de la devaluación, ¿vale?, y redirigirlo estratégicamente hacia lo que podemos llamar infraestructuras para la reproducción social. Ya no es solo invertir en acciones en deuda o en bolsa, es lo que estamos viendo, y si os fijáis aquí en el Estado español también está pasando todas las semanas noticias de compran vivienda, compran residencias de ancianos, compran universidades, compran hospitales, compran sistemas de electricidad, de agua, etcétera. Ahora mismo hemos visto, y siempre apoyados por el poder político, todo lo que ha pasado con Trump, con el canal de Panamá, hemos visto que unas semanas después BlackRock, uno de los fondos más grandes del mundo, se hacía con un montón de puertos en el canal de Panamá. Es decir, lo que estamos viendo es que empiezan a invertir todas las infraestructuras que hacen de la vida posible, ¿vale? El tercer elemento, que lo he señalado bastante, es el rol central de los bancos centrales. Tiene un rol central. Es decir, políticamente nunca se señala aquí al Banco Central como responsable de lo que nos pasa, de nuestro empobrecimiento, de la decadencia de nuestras sociedades, cuando ahora mismo son un actor central. Es decir, el futuro de nuestras sociedades depende principalmente de las políticas del Banco Central Europeo, en el caso nuestro, ¿no? Y no estamos conflictuando eso, no se está disputando eso desde ningún ámbito. El cuarto lugar, bueno, como ya he dicho también, y aquí retomar mucho Nancy Fraser y la economía feminista ha hecho mucho al respecto, ahora mismo la explotación ya no se da solo en el ámbito del trabajo, sino a través de otros mecanismos, que podemos llamar apropiación, expropiación, lo que sea, pero que la riqueza de la población se extrae por mecanismos que no son estrictamente laborales, como es la vivienda. La vivienda se convierte en un elemento central de distribución de la riqueza hacia arriba, ¿vale? Y el quinto lugar es que el capitalismo es un capitalismo político, retomando lo que decía de Robert Brenner al principio. Es decir, este proceso de extracción de plusvalor y de extracción de beneficios se ejecuta cada vez más a través de formas abiertamente políticas, como son, por lo que vemos ahora, por ejemplo, el tipo de regulación del mercado inmobiliario. Es decir, podría haber una regulación, en Berlín se aprobó una regulación que bajaba los precios de los alquileres del 2021 a los precios que había en 2013 y lo tumbó el Tribunal Constitucional, porque era una política contraria a la gobernanza rentista de este capitalismo rentista. Es decir, cada vez es más defender, es decir, una política que abiertamente busque proteger el derecho a la propiedad y de los activos, la creación de activos y la continua revalorización de esos activos, es decir, que los precios de los activos nunca bajen. Pero claro, esto genera problemas, ¿no? Porque no es solo de empobrecimiento. La sociedad de propietarios, como decía al principio, no era solo un proceso económico, era un proceso ideológico y político, que tenía como objetivo pacificar e integrar a la población, que la población a la cual estabas atacando sus medios de vida, atacando los sindicatos laborales, al estado de bienestar, pensara que estaba ganando, es decir, que se estaba alineando los intereses de las élites y de los mercados financieros con los intereses de la población. A todos les beneficiaba que subieran los precios de esas viviendas que se habían comprado. Pero eso se rompe con la ruptura de la sociedad de propietarios. Entonces, empezamos a entrar y cada vez más en una situación de dominación sin hegemonía, donde se van rompiendo estos pactos sociales. Y esto es la crisis de la hegemonía del neoliberalismo, donde la vivienda juega un papel central y por eso cada vez en nuestras sociedades la vivienda se convierte en un elemento cada vez más central del conflicto social. Cuando Thompson habla de la economía, que esto lo retomo también en el libro, de la economía moral de la multitud, cuando explica cómo en la Inglaterra del siglo XVIII las revueltas no son solo por el empobrecimiento de la población, sino por una economía moral que establece, que dice, os estáis pasando la subida, el pan no puede costar esto, no se puede especular con pan y por lo tanto es lo que lleva a la población a organizarse y a protagonizar esas revueltas, pues aquí yo creo que esto es lo que está empezando a pasar con la cuestión de la vivienda, porque lo vemos que personas que en términos políticos e ideológicos defienden la propiedad privada, defienden el libre mercado, por la situación que se está dando ahora, fruto también por la politización de lo que está pasando con la vivienda, empieza a no estar aceptado. Es decir, ya no se acepta cada vez que sale de un fondo buitre que compra viviendas, un fondo buitres que sube el alquiler o que echa a todo un edificio, como Casa Orsola hace poco en Cataluña, ¿no? Compran un edificio, les echan y pasa lo que pasa. Pero dices, es que es completamente legal lo que están haciendo. Es que eso es la ley del libre mercado y eso es lo que nos están haciendo a todas y a todos. Y de repente la sociedad sale, protesta y la gente dice, aunque sea un acto de desobediencia, es legítimo y estoy a favor. El problema es la ley.
no las personas que están resistiendo. Entonces, aquí vemos cómo de repente surge el cambio. Cuando hablaba antes de la generación del estado de bienestar en el modelo fordista keynesiano, ahora mismo el modelo rentista financiero no puede garantizar el bienestar que sí generaba el modelo anterior en términos relativos y generales, sino todo lo contrario. Y todo esto se transforma en nuevas formas, digamos, de descontexto, de pérdida de legitimidad, donde la vivienda se convierte en un elemento central, ¿no? Pero claro, ahora no va a haber una política que lo pueda solucionar. Es decir, para empezar, porque no se pueden aprobar, porque no hay fuerza para ello, y lo hemos visto aquí con todos los debates parlamentarios que ha habido legislativo en materia de vivienda. Aquí lo que tendríamos que hablar ante esta crisis de hegemonía es cómo generar nuevos contrapoderes, cómo impulsar nuevos proyectos de construcción hegemónica, nuevo bloque social, nuevos bloques históricos que surjan de las contradicciones del capitalismo rentista, que ya no son luchas solo en la fábrica, en el mundo laboral, sino estas luchas que tienen que ver con esta disociación entre la economía real y la economía de los activos, que nos empobrece, que genera desigualdad, entre el rol de los bancos, el rol de los bancos centrales, de los gestores de activos y la intervención y los medios directamente políticos de redistribución hacia arriba. Y la vivienda es precisamente donde se condensa todo esto. Entonces, aquí la cuestión es, no hay, que muchas veces nos preguntan, como si el problema de la vivienda se solucionara fuera algo técnico, que se soluciona con una política u otra. No, las políticas están ahí, pero no hay fuerza para aprobarlas. ¿Por qué? Porque la vivienda se convierte en un elemento central para el funcionamiento del capitalismo rentista y la capacidad de incidir en ese capitalismo, como sucedió hace décadas con el desarrollo del modelo fordista keynesiano, es también la capacidad que tengamos de desobedecer los precios de los alquileres, generar nuevas formas de lucha, impulsar instituciones sindicales que generen ese contrapoder que pueda plantar cara al capitalismo rentista. Entonces, bueno, con este marco yo creo un poco así general, sería cuando nos preguntan cuál es el problema de la vivienda, qué está pasando con la vivienda, por qué se soluciona, tiene difícil solución, por qué cada vez hay más protestas, pues yo creo que este sería, por lo menos a modo de hipótesis, la forma el marco para poder debatir estas cosas. Gracias. Si os parece, hacemos las dos charlas seguidas y como luego ya veremos turno de preguntas sobre debate, lo que sea parte de la charla. Muy bien, pues voy a empezar la segunda parte. Intentaré enlazarlo lo máximo que pueda con lo que ha explicado Javi, también un poco con algunas ideas del libro. Y nada, primero de todo agradecer a las compañeras del GQ, Javi, y también a las compañeras del Círculo de Bellas Artes su invitación, porque la verdad es que ha sido, para mí es simplemente una excusa para empezar a pensar una serie de cosas que ya había tratado un poco en mi tesis doctoral, pero que de forma muy incipiente, y ahora pues la verdad es que estoy experimentando un poco, ¿no? Vinculando diferentes teorías. Entonces, el título de la ponencia, ¿no? La vivienda como relación la renta como relación de explotación, como habréis notado, hace uso de la palabra explotación, ¿no? Cuando nos referimos a explotación en el contexto de la vivienda, podemos pensar en diferentes fenómenos que nos evoca la palabra o el concepto de explotación. Desahucios, sobrecarga económica del elevado precio del alquiler o la imposibilidad de pagar el crédito hipotecario o las malas condiciones de habitabilidad, falta de mantenimiento, etc. Aún así, en términos estrictos, el concepto de explotación, tal y como lo entiende la economía política marxista o crítica, se refiere a la captura de plusvalía a través de la explotación del trabajo en el proceso de producción, ¿no? Los trabajadores, en cuanto que son creadores de valor y producen mercancías, son explotados por el capitalista que les roba una parte del valor que ellos han producido, ¿no? El plustrabajo. En el caso de la vivienda, dicha definición estrecha de explotación no operaría porque las relaciones que se dan en el contexto de la vivienda no tienen tanto que ver con la producción de la vivienda, sino con su uso residencial, por un lado, y su uso como activo para extraer valor, por el otro, ¿no? Que es lo que ha explicado Javi. En realidad, por lo tanto, el título tiene un punto de provocador o evocador, ¿no? ¿Dónde quiero llegar? Lo que quiero explicar en esa breve ponencia son las relaciones sociales que se dan por detrás de la vivienda, en el sentido marxista de entender las relaciones sociales que se dan detrás de la mercancía.
Y lo quiero hacer partiendo de la comprensión de la fase actual del capitalismo, que ha explicado Javi, ¿no? Que es una sociedad dominada por la economía de activos, en la que los activos inmobiliarios son determinantes en la configuración de las desigualdades sociales. En ese sentido, el objetivo de la charla no es el de ofrecer una descripción empírica de dichas relaciones, ¿no? Como he dicho, sino teorizar un poco sobre ellas. Y para hacerlo me voy a permitir un poco pues hacer un ejercicio de teorización y vincular, por un lado, la teoría de la renta del suelo, concretamente de la renta del suelo urbano, y enlazarla con otra teoría, que es la teoría de la reproducción social, que entiendo que son teorías útiles para entender realmente qué relaciones se esconden por detrás de la vivienda y configuran lo que llamamos la crisis de la vivienda. Vale. También simplemente decir que esa relación entre la teoría de la renta del suelo por un lado y la teoría de la reproducción social por el otro no es algo que he pensado yo sola, lo he hecho también con mis compañeras del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, con las que tenemos un grupo de teorización, y también aprovecho para hacer publicidad del podcast que tenemos, que es en catalán, pero bueno, seguro que vosotras la podéis entender perfectamente. Entonces, veamos brevemente de qué tratan ambas y por qué considero que guardan una estrecha relación con la cuestión de la vivienda. Empecemos por la cuestión de la renta del suelo. Lo primero que tenemos que situar es el objeto de la vivienda, ¿no? Y las relaciones de explotación que hay detrás de la vivienda en la forma capitalista. En ese sentido, se tiende a entender la vivienda como una mercancía. Y la idea de mercancía, ¿no?, constituye como un concepto clave para la crítica. Si bien es verdad que la vivienda es una mercancía en el sentido de que ha sido producida, ¿no?, a través del trabajo salariado y por lo tanto ha habido explotación en el sentido formal, ¿no?, de captura de plusvalía en la producción de la vivienda en sí misma, esta no es la cuestión real que nos ocupa cuando hablamos de relaciones de opresión o de explotación en relación a la vivienda, ¿no? Las dinámicas importantes que se dan son las tensiones que tienen, por un lado, o sea, que se dan, que digamos, por un lado, con la propiedad del activo vivienda, ¿no?, su propiedad privada, por un lado, y aquellos que quieren hacer el uso de esta vivienda y que deben pagar rentas para ello, ¿no? Las rentas, por cierto, pueden ser de alquiler o de hipoteca, es decir, en este caso no hay una distinción. Cuando hablo de rentas no me refiero simplemente a alquiler, sino que la hipoteca en sí también es una forma de pago de renta que se va acumulando, ¿no?, hasta obtener el título de propiedad y dejar de pagar la renta, ¿no? Pero mientras se tiene, o sea, mientras se está pagando una hipoteca, pues se están pagando rentas inmobiliarias también, ¿no? Vale, por lo tanto, la renta es el precio que se paga para acceder al inmueble desde la perspectiva del residente y el dinero que reciba el propietario de este inmueble, ¿no?, también sería la renta. O sea, hay dos formas de entenderla. Pero aquí lo importante es que cuando pagamos renta, realmente, claro, pagamos una parte del valor mercancía, del trabajo que ha ido a producir la mercancía, pero en general este valor ya se ha pagado, ¿no? Lo que pagamos generalmente cuando pagamos, o sea, es una parte ínfima del valor de un activo inmobiliario, el pago de la mercancía, ¿no?, el pago de la construcción, de los materiales de construcción, etc. Realmente el grueso del dinero que pagamos en concepto de rentas es renta pura, renta del suelo pura, ¿no? Y por lo tanto, esto me lleva a plantear que la vivienda no es una mercancía, sino que es un trozo de tierra residencial que se utiliza para vivir, ¿no? Bueno, como indica, pues, la palabra residencial. Por lo tanto, la relación social clave que se esconde por detrás de la vivienda es una relación residencial de renta. Luego me detendré en el aspecto de residencial que tiene que ver con la cuestión de la reproducción social, ¿no? Ahora estoy hablando más de la cuestión de la renta. Lo que observamos, por tanto, es que la explotación de y a través de la vivienda y de los activos inmuebles residenciales se da no porque dicho inmueble haya sido producido, ¿no?, por un trabajador asalariado bajo condiciones capitalistas, sino porque opera sobre esta en la posesión de un activo, ¿no?, las relaciones de propiedad que establecen el pago de rentas como algo obligatorio para quien quiere darle un uso a esa vivienda como residencia, ¿no?, principal. En ese sentido, entendemos que lo que se paga no tiene que ver tanto con los costes de producción, ¿no?, como ya he dicho, sino que es la renta del suelo. Perdón que me estoy repitiendo, es el problema que tiene combinar leer con explicar, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no?, las relaciones determinantes son las que se establecen no en torno a la producción de la vivienda, sino a la posesión, ¿no? Las relaciones de propiedad son lo que realmente
es clave y donde tenemos que poner el foco, ¿no? En ese sentido. Por un lado, tenemos a los propietarios de este activo, que no es otra cosa que el trozo de tierra o el suelo urbanizado que es utilizado para fines residenciales, y aquellos que son separados de su medio principal para subsistir, como es la vivienda, ¿no? Y que no tienen posesión de la propiedad y que su uso está condicionada principalmente por el pago de la renta. Entonces, la renta, por así decirlo, fácilmente es un fenómeno relacional que se deriva de las relaciones de propiedad del suelo en la que existe una división de clase. Los que poseen la riqueza física del inmueble, incluyendo la tierra que hay debajo de la propia casa, y los que se encuentran desposeídos de ella, ¿no? Y esta, en fin, es la división de clase que se da en esa economía de activos de la que Javi también hablaba, ¿no? En realidad hay otros actores que también inciden en la renta, no son únicamente estas dos posiciones, la del propietario y la del inquilino o el no propietario, ¿no? o el hipotecado. Hay también intermediarios, que son profesionales de la gestión de los activos y que su función, aunque a veces pretendan ser otra cosa, generalmente es la de establecer unos marcos, ¿no? de relación contractual que permitan una mayor extracción de rentas, ¿no? Podemos pensar en las agencias inmobiliarias, etcétera. Y luego también, obviamente, el Estado es un actor importante en la mediación de las relaciones de rentas porque establece básicamente las normas del juego, ¿no? Bueno, y obviamente también tiene la capacidad coercitiva para imponer dichas normas. Vale, y hasta aquí he hecho una explicación sobre, en primer lugar, por qué considero que la vivienda debería ser entendida como suelo del que se deriva una renta y no como una mercancía. Y, bueno, y eso lo he hecho a efectos de comprender las relaciones sociales, ¿no? que hay por detrás de ella. Y he desglosado y definido lo que es la renta, ¿no? que es como bastante intuitivo en realidad. No he explicado en sí en qué consiste la teoría de la renta, pero básicamente podemos entenderlo como un corpus no cerrado de ideas y conceptos que utiliza pues, categorías, ¿no? propias de la economía política para explicar el fenómeno de la renta, ¿no? para explicar, o sea, lo que busca es comprender, ¿no? la propiedad del suelo y la gestión de este dentro del marco de una economía capitalista o en su origen, ¿no? cuando que, digamos, se originaron las primeras teorías de la renta. La pregunta era, ¿no? la función y el rol de la renta y la propiedad del suelo en la transición, ¿no? sobre todo de pues, sociedades feudales a sociedades de mercado. En general, la teoría de la renta se hace tres preguntas, ¿no? ¿De dónde emana la renta? ¿Cuál es su sustancia? Que ya hemos dicho, ¿no? que es relacional, o sea, emana de una relación social y de clase. ¿Cuáles son sus actores? Es la segunda pregunta que se hace en la teoría de la renta y que ya hemos hablado de los actores, ¿no? los acabo de mencionar. Y finalmente, la tercera pregunta importante que se hace en la teoría de la renta es cuáles son sus funciones, ¿no? Y aquí es un poco donde voy a hacer más hincapié ahora en lo que queda de charla. Antes de seguir, y para vincularlo con la cuestión de la reproducción social, quería hacer una nota histórica sobre la teoría, ¿no? sobre cómo ha evolucionado para que se entienda bien también por dónde voy. La teoría de la renta, en su inicio, sobre todo la teoría crítica marxista, considera incluso superflua la existencia de la renta y de la propiedad del suelo. Se considera como algo, como una herencia del feudalismo, ¿no? Es decir, el capital no necesita propiedad de la tierra, no necesita renta. En realidad la renta es una barrera para el capital, porque en la época cuando se empieza a teorizar, se teoriza la renta agraria, ¿no? Y se teoriza la relación de propiedad donde hay los terratenientes por un lado y los capitalistas, que son los inquilinos, por el otro. Son los capitalistas inquilinos los que producen mercancías en ese suelo y la renta se ve como una barrera a la creación, ¿no? a la producción de estas mercancías, como un costo de producción, pero que en realidad no es útil porque el suelo ya está hecho, ¿no? Nadie lo está produciendo, simplemente incluso es el propio capitalista quien lo está mejorando y el capitalista es el inquilino, ¿no? por entendernos. Bueno, pues como podemos establecer, ¿no? hoy en día la renta no es en ningún caso una barrera para la acumulación de capital, es al revés, ¿no? O sea, el capital sobre todo se acumula a través de rentas. Y además, si nos movemos hacia el ámbito que también estaba comentando Javi, ¿no? cuando hablaba de infraestructuras para el sostenimiento de la vida, pues obviamente la vivienda es una de ellas, aquí la tierra no sería un factor de producción. La tierra sería un factor de reproducción, ¿no? Y eso lo vemos ¿por qué? Porque ¿qué se produce en la tierra residencial, que es una vivienda?
si lo pensamos, lo que se produce es la vida, ¿no? Se producen personas, se producen vidas humanas. Aquí hubo un poco de confusión cuando los teóricos quisieron trasladar la teoría de la renta agraria al ámbito urbano para estudiar, por ejemplo, el aumento de precios de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? En los años 70, 80 se empezó a teorizar en ese sentido y a recuperar la teoría de la renta, pero claro, lo cierto es que había una confusión porque lo que se pensaba es en la producción de vivienda. Y aquí, cuando se piensa en la producción de vivienda, lo que entra en juego es la contradicción entre capitales, la contradicción entre el capital rentista y el capital productivo que quiere producir estas viviendas. Pero en realidad no entran en contradicción. De hecho, los promotores de viviendas son rentistas también y sus márgenes de beneficio operan también por el hecho de que, digamos, su actividad económica se da a través de la extracción de rentas también y opera sobre el grado de extracción de rentas que puede tener un suelo determinado, ¿no? No hay contradicción de capitales en ese sentido, porque realmente lo que se produce, la contradicción que hay es, lo que se produce es vida, ¿no? Y la contradicción que hay es entre estas vidas, ¿no? Entre la posibilidad de producir vida y de sostener vida y la extracción de rentas, ¿no? Vale, entonces, y aquí entro con el tema de la reproducción social, ¿no? La reproducción social puede tener dos significados. Por un lado está el significado otorgado por las feministas marxistas, que desarrollan la teoría de la reproducción social en mayúsculas, ¿no? Para las cuales la reproducción social significaba los trabajos necesarios para crear, mantener y reponer la fuerza de trabajo, ¿no? Que se entendía como un elemento crucial y condición indispensable para producir valor, ¿no? Y por ende para acumular el capital, ¿no? Mi intervención se inspira sobre todo en este enfocamiento teórico crítico desarrollado por esas autoras feministas, quienes ponen el énfasis, ¿no? en el trabajo privado, a menudo informal y doméstico, hecho por mujeres sin salario, ¿no? Que se dedica a reponer esa fuerza de trabajo y a presentar el hogar como un lugar de explotación de esta fuerza de trabajo. En fin, lo que sería, ¿no? La teoría de la reproducción social, definida así como de forma muy rápida, ¿no? Que lo que vienen a decir las teóricas de la reproducción social es no se da solamente explotación en el lugar de trabajo, sino también en el ámbito privado y doméstico, donde hay una serie de trabajos invisibles, no pagados, algunas veces, y luego las feministas negras sí que dicen, sí que es pagado, ¿no? De hecho, nosotras hacemos el trabajo del hogar por el que cobramos y cobramos pues, salarios muy bajos, ¿no? Muy precarios y en condiciones de mucha explotación, ¿no? Pero en general la teoría de la reproducción social pone el foco en esa doble capa, ¿no? Es decir, por un lado está ver qué relaciones de explotación hay detrás de la mercancía y ellas lo que hacen es ir un paso más allá y decir, vale, ¿y qué relaciones de explotación hay detrás de la posibilidad de hacer mercancías que son las relaciones que producen y sostienen, ¿no? Esa fuerza de trabajo? Pero hay otro significado de la reproducción social, que es la reproducción del conjunto de las relaciones sociales en el mercado, en el marco de una sociedad dada, ¿no? En ese caso, el marco sería la sociedad capitalista y, en concreto, ¿no? Del capitalismo de activos. Y aquí no solo entraría el trabajo de reproducción social, como, ¿no? Lo acabo de definir, ¿no? Como trabajo de cuidados, sino otras estructuras de la sociedad capitalista, como el Estado, la ideología, etcétera, que se encargan de proporcionar los elementos necesarios para reproducir el conjunto de las relaciones sociales en una formación social concreta. Entonces, a mi entender, ambas definiciones, ¿no? Reproducción social como trabajo invisible doméstico y reproducción social como reproducción del conjunto de las relaciones sociales, es importante. O sea, ambas definiciones son importantes para entender la fase actual del capitalismo, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué preguntas podemos hacernos en relación, ¿no? con lo que vengo exponiendo? Primero, ¿cuál es la forma de reproducción social bajo la fase actual del capitalismo? Y segundo sería, ¿cuál es el vínculo entre la reproducción social entendida en su doble sentido y la renta del suelo residencial, ¿no? O las rentas que pagamos los hogares no propietarios para acceder a una vivienda? Bueno, pues entrando un poco a responder la pregunta. Lo primero es hacer una aclaración, ¿no? La reproducción social no es algo que ocurre únicamente en el capitalismo, ¿no? El sostenimiento de la vida y el mantenimiento de las relaciones sociales es una necesidad transhistórica. La cuestión es cuál es la forma, ¿no? que adoptan la reproducción social en las condiciones actuales. Y aquí el argumento principal es que el pago de las rentas inmobiliarias es crucial tanto para la reproducción del propio sistema
facilitación de acumulación de capital, como un determinante principal de la reproducción de la vida y del conjunto de las relaciones sociales, ¿no? Lisa Atkins, que es una de las autoras del libro y que creo que habla un poco de esto también en el libro, muy acertadamente señala que la reproducción social actualmente no va dirigida a reponer la fuerza de trabajo, que este no es su foco, que este era el foco igual de una fase fordista de acumulación, cuando realmente lo importante era que el proletario llegase a la fábrica, que allí es donde realmente se producía el valor que tenía que ser acumulado por el capital, ¿no? Y por eso, aunque sí, y Javi, ¿no?, lo comentaba, obviamente los sistemas de protección social tienen que ver con las luchas obreras, también tienen que ver con una necesidad del propio capital de proteger, ¿no?, de establecer un salario familiar, de proteger unas condiciones concretas, ¿no?, de reproducción de la fuerza de trabajo, aunque también obviamente en ella operan situaciones de opresión, ¿no?, como lo que veníamos diciendo, ¿no?, el trabajo no pagado de las mujeres y de las personas racializadas, etc. Pero ella lo que dice es que desde el capitalismo contrarreformado de los años 70, que devaluó el trabajo, ¿no?, el capital no depende de la fuerza de trabajo cualificada, de lo que depende es de que los hogares constituyan una fuente estable de pagos de rentas. El foco es crear núcleos familiares capaces de suministrar una fuente de dinero estable al capitalismo de activos por medio de pagos regulares e indispensables para su mantenimiento. En este sentido, la vivienda claramente, o sea, el pago de rentas inmobiliarios, es uno de los pilares que sostiene el capitalismo de activos, ¿no?, como también sostiene Atkins, que pone como ejemplo principal la vivienda, y luego también podría haber otros, ¿no?, como el pago de Internet y otras, que digamos, pues facturas que debemos pagar mes a mes y que son indispensables, ¿no?, que no son lujos, por así decirlo, o formas de consumo superfluas. Por lo tanto, lo importante para la reproducción social en el doble sentido son las relaciones sociales de propiedad que se establecen en torno a los activos, ¿no?, residenciales, o el suelo residencial o la vivienda, ¿no?, son sinónimos en ese sentido. Entonces, ya voy, bueno, no me queda mucho, no sé si voy bien o mal de tiempo. Bueno, igual tengo 10 minutos. Vale. Desglosemos un poco, pues, cuál es esta relación, ¿no?, entre la extracción de rentas y la posibilidad de la reproducción social, de rentas inmobiliarias, perdón, la extracción de rentas inmobiliarias. Bueno, primero, obviamente tiene un sentido diferente esta extracción según la clase que ocupa uno, ¿no? Por la clase, o sea, la clase trabajadora es explotada en cuanto a sus condiciones de reproducción. Los trabajadores consumen vivienda entregando una porción sustancial de su salario, pero más allá de esto organizan su vida social y sus posibilidades de reproducirse en función de cómo se sitúan en relación a la vivienda, ¿no? Para quienes pagan rentas sin obtener activos, es decir, los inquilinos, básicamente la renta guarda relación con dos tipos de trabajo: el trabajo asalariado, ¿no?, y el trabajo de reproducción o de cuidados. En cuanto al trabajo asalariado, de forma muy obvia, ¿no?, o sea, la extracción de rentas es obviamente una forma de extracción de plustrabajo, ¿no? Pagamos una porción de nuestro salario al rentista, y una porción, por cierto, ¿no?, muy, muy elevada. Podemos decir que trabajamos, la mitad de la jornada laboral, ¿no?, va dirigida a pagar rentas. Pero además es una forma de disciplinamiento del trabajo, ¿no? No desaparece el trabajo. O sea, es decir, si decimos que el foco de esta tensión de la reproducción social en la fase actual del capitalismo sobre todo es facilitar esos pagos, no quiere decir, obviamente, que en los hogares se sigan produciendo, pues, obreros, ¿no? Y aquí es interesante pensar, ¿no?, en cómo la renta, de hecho, lo que hace es actualizar esa necesidad de ir al mercado de trabajo, ¿no?, actualizarla y aumentarla, ¿no? Debo trabajar más horas para poder llegar a pagar todas esas rentas, ¿no? De hecho, es una constante reedición de los cercados, ¿no? Los cercados entendidos como acumulación originaria, ¿no? La acumulación originaria es separar a los productores de sus medios de subsistencia, de manera que tienen la obligación de ir a, ¿no?, vender su fuerza en el mercado de trabajo y someterse a la explotación capitalista. Pues eso podemos decir que es la reedición constante de esto. Y de hecho, en el sentido del... O sea, cuando miramos sobre todo el mercado del alquiler, que es el que yo tengo más en mente, ¿no?, es cada vez más real, ¿no?, porque cada vez sube más la renta, no renuevan contratos, tienes que buscar otro piso bajo peores condiciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cada vez más trabajo pues asalariado se va al pago de rentas y tenemos esta obligación, ¿no?, de aceptar igual condiciones de trabajo que no quisiéramos aceptar si tuviéramos un poco más de margen, pero cada vez hay menos margen, ¿no?, también.
Y luego, como decía, también la renta lo que hace es desestabilizar el trabajo de reproducción, ¿no? En un doble sentido. Por un lado hay la sobrecarga económica y la inestabilidad residencial que impiden pues, llevar a cabo las tareas básicas, ¿no? de reproducción, de cuidados, ¿no? de establecer y de poder tener una cierta estabilidad. Pues nos podemos imaginar, ¿no? Una familia que tiene que desplazarse, pues pierde el vínculo y la red con el barrio, cambiar a los niños de escuela, etcétera, etcétera. Toda una serie, ¿no? de impedimentos. O luego también, y eso es interesante pensarlo así, ¿no? Yo hice entrevistas con inquilinos y decían, los inquilinos que tenían hijos decían, si yo no tuviera que pagar renta, invertiría más en mi hijo, ¿no? En la educación de mi hijo, que esto también tiene que ver con la forma de reproducción social actual, que lo que hace es que pensemos en nosotros mismos como, bueno, y en nuestros hogares como formas de inversión, ¿no? Yo tengo que invertir en mi capital social para ser un emprendedor que pueda, digamos, valorizar su trabajo mejor en el mercado de trabajo, ¿no? La renta lo que hace de una forma es menguar esa capacidad y de alguna forma lo que hace el pago de renta es condenar, ¿no? de forma intergeneracional a la pobreza a estas familias que se ven ahogadas, ¿no? por el pago de la renta. Bueno, y además también hay otro trabajo de reproducción que no es ya sobre las personas, sino sobre el hecho de poder tener una casa pues, agradable, ¿no? O sea, las casas no simplemente vivimos en una casa y hay un techo, sino que también pues, son espacios que son objeto de nuestro trabajo, ¿no? Lo que en inglés llaman homemaking. Vale, y entonces, para los que pagan hipoteca, que sería otra versión, es lo mismo, pero con la diferencia que tienes una perspectiva en un futuro de dejar no solo de pagar la renta, sino de poder capitalizar tu riqueza, ¿no? El pago de la renta es un estrés hasta que llega al punto en que eres propietario, de repente llegas como al nirvana y te elevas y tienes la capacidad, de hecho, de seguir obteniendo pues, crédito o opciones de ganar posiciones sociales, ¿no? Que, bueno, de entrada podríamos decir que los hipotecados pues, tienen condiciones parecidas a los inquilinos y aún más, ¿no? Los hipotecados que tienen, bueno, en el caso de las subprimes, que ahora ya no se estila tanto, pero bueno, fue un problema importante, ¿no? Antes de la burbuja, del estallido, perdón, de la burbuja. Vale, y en general pues la idea es esta, ¿no? Que la renta nos organiza en el espacio y organiza nuestros ritmos y modos de reproducción y determina nuestras estrategias del hogar. Y la renta también absorbe, y eso es importante, el trabajo social generado por todas nosotras, ¿no? Cuando se apropia en forma de valor monetario de las ventajas de ciertos lugares. El rentista se aprovecha de que este barrio es bonito, de que esta zona tiene vida, de que tiene muchos servicios y en realidad pues esto no lo ha producido él, lo hemos producido todos a través de los servicios públicos, a través de, ¿no? En fin, digamos, de la vida social que es fruto de todos, ¿no? En los que viven ahí, o de las clases que habitan, ¿no? Populares. Vale, y aquí hay un tema importante, ¿no? O sea, así como al capital productivo no le importa el tipo de mercancía que produce, lo que le importa es que esta mercancía sea vendida y extraer ¿no? una plusvalía, o sea, valorizar, ¿no? Realizar el valor, ¿no? A través de su venta en el mercado. Es decir, al capitalista le da igual si produce vasos, si produce coches, si produce libros. Lo que necesita es venderlos, ¿no? En el caso del capitalista rentista, en realidad le es igual el tipo de vida que se reproduce. Lo que cambia son las estrategias de extracción, ¿no? Y lo que podemos ver, o sea, no sé, para poder, bueno, sí, cambian las modalidades de extracción, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, pues un capitalista rentista que se dedica a hacer contratos de corta duración en sitios turísticos o como muy chupi-guays, pues el centro de Barcelona, buscará un perfil de inquilino que sea un poco más elitista, ¿no? Un expat que tenga mucho dinero, que pueda pagar esas rentas. Y luego habrá otros capitalistas rentistas que se especialicen en otras formas de explotación más periféricas, ¿no? En el ámbito anglosajón hay un concepto que es el de slumlord, que precisamente son los landlords, los propietarios, los rentistas especializados, ¿no? En la extracción de rentas de los más pobres, básicamente, ¿no? Y cómo también consiguen, ¿no? Generar ese negocio de ello. Vale, entonces... Vale, y bueno, he hablado de las clases trabajadoras. Bueno, sí, quería introducir dos conceptos, pero creo que da igual, no hace falta. Vale, y luego pues las clases altas, obviamente, generalmente están en una posición opuesta, ¿no? Tienen propiedades, y esto, de hecho, Javi es quien lo ha estudiado mejor y ha hecho, pues, lo ha demostrado, ¿no? Con datos de cómo la estratificación social tiene que ver, ¿no? Los que tienen ya un salario más alto y parten de posiciones de clase, entendido como nivel salarial o nivel de renta general,
más elevado son también los que poseen más activos inmobiliarios, ¿no? Y por lo tanto hablamos que son gente que ya tienen su propia vivienda y además tiene otras a través de las cuales puede captar rentas, ¿no? Y estas rentas no suponen el ingreso principal, sino que es una forma de seguro vital y forma de reproducir su propia posición de clase, ¿no? De poder y estatus. Y también de asegurar esa reproducción intergeneracional, ¿no? Que hablábamos, pues reproducir la posición de clase a través de la herencia, ¿no? Y poder reproducir estas relaciones como de forma intergeneracional, ¿no? Pero la idea de la herencia como núcleo central, ¿no? de esa transmisión. Vale, y finalmente ya voy a ir cerrando, pero más allá de como está hecho como un zoom in, ¿no? Y he mirado como muy de cerca las relaciones de propiedad entendidas como ¿no? los que pagan y los que reciben renta, pero también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando antes he hablado de los actores que inciden en la renta, pues tenemos que tener en cuenta el papel del Estado también, ¿no? Y en ese en concreto los regímenes para la regulación de la reproducción social que digamos que pone el Estado, ¿no? Y aquí lo importante es cómo se reproducen las relaciones de propiedad, ¿no? En ese sentido, pues quería hacer un par de observaciones. La primera es que estamos en un momento de inestabilidad, ¿no? Que el proyecto mayoritario, que era hasta hace unos 10 años, bueno, un poco más, la entrada masiva de la clase trabajadora a la propiedad a través del crédito hipotecario, se ha acabado, ¿no? Y esto ya pues, lo ha comentado Javi, que a partir de 2008 ya no existe este acceso masivo a la propiedad. En segundo lugar, esto obviamente genera inestabilidad política y rompe con la cohesión social generada por esa sociedad de propietarios, ¿no? Los márgenes, por así decirlo, porque existían, obviamente había gente que no accedía a la propiedad, ¿no? En su momento, aunque bueno, hablábamos casi de un 90% de la población propietaria, pero obviamente pues, mucha gente pobre, sobre todo inmigrante, no lo conseguía tampoco, no lo consiguió. Pero claro, estos márgenes hoy se están amplificando, ¿no? Se están amplificando y la sociedad se está polarizando, ¿no? Y aquí lo que debemos preguntarnos entonces es qué proyectos hay, que es también un poco por donde terminaba Javi su intervención, ¿no? La extrema derecha, por ejemplo, tiene un proyecto que es exigir que estos regímenes para la regulación de la reproducción social sean excluyentes para las personas que no sean autóctonas, ¿no? O sea, que sean exclusivos más bien para las personas autóctonas y no racializadas y que deje fuera, ¿no? A las migrantes, haciéndolas, ¿no? culpables, ¿no? de este problema de la vivienda, cuando bueno, pues yo he hablado del problema de la vivienda sin mencionar en ningún momento, ¿no? esa supuesta invasión o crisis demográfica, ¿no? Pero ese es el marco de comprensión, ¿no? Y este es uno de los proyectos que tenemos que pensar cómo combatir, ¿no? Entonces, un poco la reflexión final que quería hacer, ¿no? es que creo que a través de mi charla he demostrado, y también Javi, ¿no? que la clase social se determina cada vez más por la posición que uno ocupa en función del pago de rentas o de tener propiedad sobre los activos residenciales y que esto pues, afecta a la reproducción social, ¿no? Y que entonces realmente nos sitúa en un contexto en el que las luchas por la reproducción social son claves. No es simplemente el hecho de que sean válidas y sean buenas en sí mismas, porque como decían las feministas, ¿no? hay que liberar a las mujeres y eso en sí ya tiene un valor y obviamente hay que darle apoyo, sino es que son estratégicas. Realmente organizar de alguna forma a todas las que se ven ahogadas, ¿no? bajo el pago de las rentas puede poner en jaque al capitalismo rentista, ¿no? Y en este sentido, obviamente, es válido en sí mismo organizar, ¿no? las personas que viven bajo la presión del rentismo para preservar un espacio de civilización y desarrollo de las vidas dignas, pero también para poner en jaque, ¿no? a ese sistema que nos devora a nosotros y a las generaciones que vienen. O sea que hasta aquí puedo leer. Ya está. Gracias. Gracias a los dos por vuestra aportación y no sé si tenéis preguntas.
cualquier tipo. Me da un poco de vergüenza, pero por lo menos hacer una. No, hablabais sobre los dos modelos de productivo y rentista. Entonces, me gustaría intentar empatizar con el BCE o intentar entenderle un poco mejor, porque de ellos entiendo que tienen que proteger los dos modelos. Entonces, es una doble pregunta. Primero, ¿tienen políticas? ¿Nos podéis explicar un poco si tienen políticas para proteger un modelo y no el otro? ¿O tienen que simplemente, o sea, Goldman Sachs, por ejemplo, cuando le apoyan, es para enfatizar los dos modelos? Sobre todo porque el modelo rentista sí que necesita que exista el productivo, ¿no? O sea, me imagino un casero pagando un alquiler a un casero que paga un alquiler, pero al principio del todo tiene que haber un modelo productivo eficiente. Si no en Europa, en algún sitio del mundo. Entonces, ¿se le está protegiendo al modelo productivo? ¿Tiene desarrollo en Europa? ¿O es que está todo tan perdido que ya están defendiendo el rentismo hasta que dure? ¿Respondemos una a una? Igual pillamos unas cuantas, ¿no? Okay. Sí hay. Pues era por desviar un pelín el foco. ¿Qué papel juega el pequeño propietario en toda esta sociedad de clases de propietarios y no propietarios? Saber qué peso tiene en el Estado español y en el mercado inmobiliario y bueno, qué aproximación podemos hacer a él, porque entiendo que también es una barrera de entrada muy grande para cualquier movimiento político que quiera impugnar la situación actual. Al final, bueno, hay que dirigirse al modo de vida de muchas personas, a sus pequeños ahorros y bueno, a los malos, sobre todo en la ponencia de Javi, que los ha identificado muy bien y son, por así decirlo, pocos, pero muy poderosos. Y aquí hay una relación de extracción de rentas, pero de muchos pocos, que entiendo que también será difícil de gestionar para revertir esta situación. Hola, buenas tardes. En cuanto a la reproducción social, cuando yo estudiaba antropología social y cultural, también se menciona, o sea, también entraba dentro de esto la reproducción de los valores y de los modos de vida, ¿no? Entonces yo parto de una pregunta y es ¿qué somos para los propietarios? ¿Qué somos los que no somos propietarios? Porque aunque siempre ha habido una brecha muy grande entre los grandes propietarios y entre los pequeños, pero los pequeños, los que nuestros padres tenían un piso, había una vecindad y tal, en los barrios, o sea que no me refiero solamente a las zonas rurales, sino también a las ciudades, sí que había pinceladas de lo que ahora podemos llamar un primitivismo romántico o comunismo romántico, ¿no? De ayuda, de un poco estar pendientes y tal. Y de repente es como que han roto también eso, ¿no? Como que han roto los valores de toda una sociedad, los deseos de una sociedad y encima, pues luego nos insultan diciendo que es que no valemos para comprar un piso o no valemos para pagar un alquiler. Y entonces mi pregunta es, ¿ellos nos ven como seres humanos o como qué? Sí, con 3 son unas cuantas. Bueno,
Yo responderé más esa última, pero quiero comentar brevemente sobre las otras dos y Javi supongo que dirá aún más cosas más interesantes. Sobre el productivo, ¿no? La protección del capital productivo versus el rentista, la verdad es que yo no tengo mucha idea, por eso a ver si Javi tiene alguna idea, pero al final de lo que estamos hablando es de si existe esa contradicción entre el capital rentista y el capital productivo, ¿no? Como si la había en la fase originaria del capitalismo. Mi respuesta es que no. Es decir, son formas diferentes de reproducir el valor, o sea, de acumular capital, pero ambos son capitalistas. Y de hecho, sí que es verdad que tenemos aún que entender bien, más allá de los fondos de inversión, ¿no? Que los tenemos como muy calados, pero hay muchísimos tipos de propietario y hay un segmento de propietarios que son grandes tenedores por lo general, que son empresas o familias muy poderosas que habitualmente también se dedican a negocios productivos, ¿no? O tienen algún servicio. Yo me acuerdo de un conflicto que estuve estudiando y que también apoyé con el sindicato, que era una familia burguesa que tenía una firma, o sea, como un bufete de abogados de marcas y patentes, uno de los más importantes de España, con sedes en todo el Estado, ¿no? Y también invertían en inmobiliario y eso pasa constantemente, ¿no? El capital switching, ¿no? Pasan del productivo a diversificar inversiones y hay mucha inversión de capitales productivos en inversiones rentistas. Pero bueno, no estoy respondiendo directamente a la pregunta, a ver si Javi tiene alguna idea. Y luego, en referencia a lo que habías preguntado, ¿no? El pequeño rentista, o sea, como del pequeño propietario. O sea, claro, primero distinguir entre, cuando hablabas de pequeño propietario, entiendo que te refieres a casero, ¿no? O sea, un casero que tiene pues su propia vivienda y igual otra más, o un par que le han caído de herencia, ¿no? Etcétera. Claro, este segmento no, o sea, puede actuar de forma pues, moral, en el sentido de, bueno, a mí no me importa tanto lo que voy a cobrar, sino que esta persona esté de forma estable, que me cuide la vivienda, etcétera. Esta es una forma de entender la pequeña propiedad pues, como algo pasivo, ¿no? He sido propietario por accidente, porque he heredado una propiedad, no porque haya invertido, ¿no? Cambia, yo creo, la subjetividad cuando tú pasas a ser un inversor. Aunque seas un pequeño inversor, tú estás ya hipotecándote para tener una vivienda además, para poder generar unas rentas, para tener una seguridad. Al fin y al cabo es para tener una seguridad y garantizarte pues, una mejor vejez, unos mejores cuidados, lo que sea, ¿no? Claro, en ese sentido, lo importante es poner énfasis en que una buena vejez y una buena seguridad y una buena educación para los hijos y una buena sanidad tienen que ser, ¿no? Pues servicios públicos, ¿no? Y por eso hay que proteger también, es decir, por eso la lucha del derecho a la vivienda también pasa por garantizar la reproducción social en su conjunto y que todo el mundo pueda tener garantizados esos servicios, ¿no? Y que la inversión, que es al final esa forma de reproducción de la que habla Lisa Atkins, habla de la familia minskiniana, que se refiere pues, a un economista que habla de esas cuestiones, tampoco yo lo he leído mucho a Minsk, pero básicamente, ¿no? De cómo las familias se transforman en esos gestores de activos, ¿no? y hacen cálculos en función de las rentas que pueden extraer. Y entonces eso en realidad, obviamente, responsabilidad individual de cada rentista, no ser una mala persona que echa a los inquilinos o los ahoga, pero más allá de la cuestión ética o moral hay un planteamiento político, ¿no? De cómo realmente queremos pues, que se reproduzca la sociedad, ¿no? Qué tipo de relaciones queremos que haya, porque si no, lo que estamos haciendo es decir, no, tú para tener una buena vida tienes que invertir en activos inmobiliarios sobrantes, pero eso ya de entrada implica que hay otra tanta gente que no tiene esa buena vida, que son los que van a pagar las rentas, ¿no? Siempre hay la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema rentista o el derecho a extraer rentas es insostenible o genera una división cada vez más fuerte, ¿no? de clases. Y bueno, y también añadir que muchas veces incluso los propietarios, que lo son por accidente, ceden la gestión de sus propiedades a intermediarios, que son los que se encargan de realmente extraer las rentas de forma capitalista rentista, ¿no? Y entonces, aunque esté atomizada la propiedad, los modos de extracción funcionan de forma muy organizada, ¿no? O sea, hay una organización, por así decirlo, de clase, ¿no? Un interés de clase en hacer que las rentas cada vez sean más elevadas. Y esto lo vemos, por ejemplo, como los intermediarios pues, se organizaban, ¿no? Y leían las leyes y
y luego hacían charlas en los colegios, ¿no? Pues de intermediarios, etcétera, de agentes de la propiedad, etcétera, para explicar cómo las brechas de la ley para poder seguir subiendo las rentas en el caso de la regulación de precios en Cataluña era muy evidente, y ahora pues también, ¿no? Con los contratos de temporada y todo tipo de técnicas, ¿no? para seguir presionando a los inquilinos. Y en cuanto a la reproducción social, lo de los valores y modos de vida, es que sí, o sea, es como muy interesante, ¿no? O sea, al final, ¿cómo nos ve la pregunta era cómo nos ve el propietario, ¿no? Claro, aquí otra vez, más allá del elemento moral, es que la propiedad rentista o la propiedad capitalista sobre el suelo y la vivienda, históricamente es una propiedad ausente, no nos ve, no estamos, no existimos los que pagamos rentas, no forma parte de una relación de vecindad. Luego, obviamente, habrá casos en que el propietario vive delante del inquilino y es una mala persona ¿no? y le ahoga y no tiene ningún tipo de pudor y le da igual desahuciarlo y todo, ¿no? Aunque le vea y le conozca. Pero generalmente es una propiedad ausente la propiedad capitalista, y por lo tanto es una propiedad que por eso necesita tanta seguridad jurídica, y tener esa seguridad de que aunque yo no esté, yo sé que el Estado va a estar y yo sé que la ley funciona así y que esta persona tiene que hacer los pagos, o si no, pues puedo activar, pulsar el botón de desahucio y que esto sea rápido y eficiente, ¿no? Precisamente esa propiedad ausente capitalista es la que necesita, ¿no? De esta infraestructura estatal fuerte de control, ¿no? Sobre las relaciones de propiedad. No sé si esto responde. Luego hay, claro, todo el tema de los valores. Es muy interesante, ¿no? Entender también cómo ese tipo de sociedad está transformando, o sea, cómo cambian los significados de la propiedad, por un lado, cómo la propiedad pasa a ser algo igual más de soberanía individual, de capacidad de desarrollar tu propio proyecto de vida, a ser algo mucho más monetizado, mucho más, no sé cómo decirlo, con el discurso de la frontera, de excluir al otro y no tanto de incluirte a ti mismo, ¿no? En esa propiedad. O sea, sí que creo que hay como una investigación muy interesante por hacer en ese sentido. O sea, que la pregunta que has hecho me ha interesado mucho porque realmente es lo que yo quiero estudiar, ¿no? Cómo están cambiando estos valores, qué significa esto también cuando hablamos de democracia, ¿no? Cómo está cambiando la idea de democracia desde la transición hasta hoy, teniendo en cuenta esa, ¿no? ruptura de la que hablábamos, ¿no? de la sociedad de propietarios, y entrando en esa sociedad de dos ritmos donde hay unos que acumulan y otros que quedan fuera. Pues son preguntas que hay que responder. Necesitamos antropólogos para que nos ayuden. Vale, pues respecto a la contradicción entre capital productivo y rentista, un poco lo que yo contaba es que el capital a la fuerza se vuelve rentista, porque si no se va a devaluar. Es decir, como el capital no encuentra espacio para invertirse de manera rentable en la economía productiva, tiene que recurrir a la economía rentista y de activos, ¿no? Eso no quita que no haya producción. Por supuesto, hay un proceso que es el que se inicia en los años 70 de reestructuración, y en general lo que viene a ser la producción se sitúa en el sur global, en los sitios donde el trabajo vale menos, ¿no? Como una forma de garantizar el beneficio, o por lo menos de manera temporal. Y el consumo en el norte global se importa lo que se produce en el sur global, que se financia porque en el sur global los beneficios no se reinvierten sobre el bienestar de sus poblaciones en general, sino que sirve para financiar el consumo del norte global. Dicho un esquema de manera simplificada. Entonces, esto ha sido lo que ha marcado la economía global desde los acuerdos Plaza en Estados Unidos en los 90, que supone ya, digamos, instaurar y institucionalizar ya lo que van a ser los nuevos arreglos que van a permitir ya que se expanda con más fuerza todavía el capitalismo rentista, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, claro, habría que distinguir entre pequeño propietario y pequeño rentista, ¿no? Porque el pequeño propietario, es que aquí hay una lucha en términos hegemónicos que básicamente se nos está todo el rato desde los medios de comunicación, políticos, etcétera, también desde la izquierda, el hablar de que los caseros son particulares, o sea, el mito de la viejecita que necesita el ingreso para pagar la residencia, etcétera. Eso lo hemos demostrado analizando todos los datos disponibles que hay en este país para mostrar que es un mito y que no se sostiene, que la estructura rentista es otra. Para empezar, porque más de la mitad del mercado de alquiler está controlado por personas o empresas multipropietarias que al menos tienen dos viviendas en alquiler. Entonces, claro, se usa la misma categoría y lo usa el CIS, el gobierno, los preámbulos de las leyes, etcétera, para nombrar a una persona que tiene 20 pisos, que alquila 20 pisos, que a una que alquila una habitación. Entonces, aquí el objetivo es confundir.
Y el objetivo, en este país no hay información sobre la estructura de propiedad porque se quiere seguir reforzando este mito. ¿Por qué? Porque es un mito que lo que busca es, digamos, frenar cualquier tipo de regulación que amenace la estructura rentista. Busca mantener el estado actual de las cosas en el mercado del alquiler, ¿no? Entonces, en términos discursivos, tienen mucha fuerza esos discursos. Luego, respecto a los caseros, que son población que sí, que como decía Marta, que han comprado vivienda, etcétera, también en estos estudios que hemos hecho, el 95% de ellos, por supuesto, son las rentas más altas del país. Eso no quita que no haya población entre las rentas más bajas, que son caseros, porque han heredado, etcétera, pero en general lo que vemos es que el 95% de las personas que son caseras en este país, que son caseros, ganan más, ingresan más por ingresos salariales que del alquiler de sus propiedades. Es decir, que generan situaciones, desde una perspectiva marxista tradicional, contradictorias e intermedias, porque si tú, en muchos de estos casos, es decir, están ganando más por su trabajo asalariado que por las rentas que obtienen del alquiler. Entonces, no es tan fácil. Es decir, por supuesto que les interesa una economía rentista, pero en una situación de estallido, de crisis, donde se redefinan los bloques, pues juegan papeles intermedios que no están. Es decir, yo lo que vengo a cuestionar aquí que estas posiciones son contradictorias, al igual que la población que vive en una vivienda de su propiedad. Aquí se ha dado por hecho, y hay mucha gente, y mucha gente investigadora, activista, periodista, que dan por hecho que la propiedad inmobiliaria te lleva a posturas, a votar a la derecha y ser conservador. Eso se está rompiendo, precisamente, a mi parecer, por la crisis de hegemonía de la que hablaba antes. Una cosa que se ha logrado, que a mí me parece que supone un cambio brutal, es hace 2 años el Grupo Prisa hizo una encuesta y preguntó sobre determinadas políticas de intervención de los precios, etcétera, y que el 60 y pico % de la población estaba a favor de controlar por ley el precio de los alquileres y las subidas, el 83% de los votantes del PSOE. Es decir, el PSOE a nivel de gobierno estaba en contra de la regulación y a favor y en contra de cualquier medida que interrumpa el desarrollo del capitalismo rentista, cuando en Cataluña sus gobiernos que podían regular los precios estaban regulando los precios, sus alcaldes del sur de Madrid estaban firmando acuerdos a favor de la regulación de los precios y sus votantes estaban declarando en las encuestas que estaban a favor. Por supuesto, entre los votantes de Podemos iba más del 90%. Y esa gente, la mayoría son propietarias, porque vivimos en un país que todavía, aunque se esté rompiendo la sociedad de propietarios, mayoritariamente los hogares viven en viviendas de su propiedad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay población que dice, aunque a mí me interesa en términos individuales que se liberalicen los precios, que suban, etcétera, que haya desahucios y que sigan subiendo los precios y tal, es lo que hablaba antes de esta economía moral, ya se ha pasado una línea roja de lo que es aceptable o no, y entonces cada vez más se surge un bloque antirrentista que también empieza a incluir a personas que a priori no deberían formar parte de ese bloque. Y eso es lo que se está disputando. De hecho, la interpretación que por lo menos yo hago del auge de Desocupa, básicamente lo que te están diciendo los sindicatos de inquilinos y las posturas que te buscan regular los precios es: tú con tu propiedad privada, la propiedad privada está sujeta a su función social. No puedes hacer lo que quieras con tu propiedad privada. Si tú empiezas, como muy bien se critica desde posturas de derechas, a desarrollar esa idea, te puede llevar hacia sociedades poscapitalistas o hacia algún tipo de comunismo, porque empiezas a poner límites a la propiedad privada para favorecer los usos comunes y sociales de la propiedad. Y Desocupa lo que te está diciendo es: no te preocupes de lo que pase en tu barrio, en tu ciudad, en tus calles, porque lo poco que tienes, que es tu única vivienda, está amenazada y te la pueden quitar porque te la pueden ocupar y nadie te va a defender de eso. Entonces vemos que cuando yo decía de que la vivienda se convierte en un elemento central en disputa en las sociedades contemporáneas, vemos lo que, a partir de cómo tú interpretas lo que está pasando y las soluciones que propones, en realidad vemos distintos modelos de ciudad. Uno que podría ser de carácter poscapitalista y otro de un neoliberalismo autoritario prefascista que te está diciendo: el Estado está fallando, hay que legitimar organizaciones como Desocupa, la propiedad privada es lo primero, ¿no? Entonces, por eso quiero decir, que esto, las figuras del pequeño propietario entendida como la persona que vive en una vivienda en su propiedad está en disputa. Entonces, la cuestión es cómo se formen los bloques en un contexto donde cada vez hay más tensión en torno a la vivienda. Y es un contexto donde cada vez más, digamos, la vivienda ocupa un elemento central en la organización social en todos los sentidos, ¿no? Tanto para el capital como para la población. Y la última pregunta, lo de cómo nos ven, pues muchos nos ven como plebeyos mileuristas, ¿no? ¿No veis estas nuevas subjetividades de Llados y todo esto que lo que vienen a legitimar es es dar una segunda vuelta a los discursos sobre la meritocracia? Es
y que se basan también en representaciones erróneas de la materialidad. No todo el mundo puede ser rentista, ¿no? Entonces, pero también hay subjetividades que buscan legitimar estas prácticas, ¿no? Ya no solo asociado a los discursos de los particulares y los pequeños caseros y tal, sino al rentismo en general. Una de las contradicciones del capitalismo rentista, a mí ya me gusta hablar menos de rentista porque es esto que dices. Una persona que tiene alquilada una vivienda, pero gana más con su trabajo y genera estas posiciones contradictorias, ¿es un rentista? Claro que es un rentista, por supuesto. Pero una persona, yo he entrevistado a personas que alquilaban en Airbnb mega precarias y que tenían que irse a alquilar a dormir al sofá de un amigo, a casa de sus padres, de su pareja, etc. ¿Son rentistas o no son rentistas? Estas personas obtienen renta, está claro. Entonces, a mí me gusta empezar más el rentismo y en el capitalismo cuando las prácticas rentistas se extienden socialmente, por eso me gusta más hablar de prácticas rentistas. La figura del rentista ya no es el del siglo XIX, una persona que está sentada en fajos de billetes y que no hace nada y que está explotando a la gente. Es más contradictoria y es más difusa. Y lo que creo que hay que entender es cómo están cambiando las estructuras sociales y cómo el rentismo es reflejo de la crisis del capital y la crisis de sobreacumulación, cómo genera nuevas formas de desposesión en un conflicto entre capital y vida que creo que como mejor se explica es lo que ha hecho Marta desde las teorías de la reproducción social, porque son las primeras que han puesto esa dimensión en el centro y entender cuáles son las contradicciones centrales de esas que hablaba antes para intentar organizar movimientos que busquen antagonizar con ellas y superarlas y nos lleven hacia sociedades o hacia impulsos o transiciones de carácter postcapitalista a través de este elemento que es la vivienda. Ya estaría. Muchas gracias a los dos porque qué pasada de debate. Bueno, yo os tengo, es una, no sé, pregunta, pensando, ¿no?, en que yo ya he sido víctima de la crisis del 2007-2008. Ahora ya, con mis 40 años, pues a la crisis del alquiler. Entonces, yo cuando viajo al pasado, ¿no?, y es como esa burbuja inmobiliaria, estamos ante una burbuja de alquiler, burbuja del Airbnb. O sea, puede ser que en General Ricardo, en esa avenida, haya 132 inmobiliarias y se sostengan en el tiempo, o eso va a caer en algún momento, o como muchas de las opiniones que escucho, ¿no?, y de gente que piensa y que reflexiona y dice, es que esto va para muy largo, o sea, como que no hay una solución ni un estallido que se prevea en el corto plazo. Pues, yo sí que creo que va para largo, es por un proceso donde cada vez más el capital necesita depositarse en el sector inmobiliario y los precios no pueden bajar. Los precios no pueden bajar porque los beneficios se están sosteniendo sobre este proceso, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo todo el dinero que ha invertido aquí de fondos de inversión que buscan una rentabilidad determinada y que son los grandes. Blackstone acaba de hacer otra ronda de captación de capital de gobiernos internacionales, aseguradoras y fondos de pensiones. Es decir, el dinero que se invierte aquí en España, en Villaverde, por ejemplo, o en Torrejón o en Getafe, donde Blackstone tiene viviendas, es el dinero que está asegurando la pensión de 30 millones de trabajadores en Estados Unidos. Entonces, así es como funciona el capitalismo contemporáneo. Por eso es tan difícil también ponerle límites a esto. Lo que vemos es que ahora cada vez vivimos una situación de policrisis o crisis multidimensional que lo que está haciendo es que las contradicciones, los desequilibrios del capitalismo cada vez sean más difíciles de corregir y cada vez son más intensos y más frecuentes. Y no aparecen de forma aislada, sino que aparecen concentrándose. Es decir, ahora crisis climática, crisis de vivienda, crisis por la inflación. Entonces, cada vez es más difícil gobernar las crisis del capitalismo, donde esta cuestión de la vivienda y del rentismo es una central. Ahí también vemos que cada vez es mayor la crisis de hegemonía del neoliberalismo y ya se ven, por eso ya vemos que surgen, digamos, expresiones de un neoliberalismo autoritario prefascista que tenga una solución para gobernar la crisis. Ahí lo vemos donde está ganando Trump en Alemania, etcétera, donde los votantes de AfD, por ejemplo, en Alemania, son personas que están, se ven las encuestas, mucho más, que consideran mucho más que la situación económica es mucho peor que la del resto de trabajadores, que la del resto de votantes de otros partidos, ¿no? Entonces vemos cómo esta situación de policrisis también es una crisis política y también vemos cómo desde de estas luchas se puede transformar también en una crisis política, pero que busque otro tipo de soluciones, ¿no? Pero esto es lo que está en disputa ahora mismo, ¿no? Yo quería, de hecho quiero hacerte una pregunta también, pero, yo no tengo mucha idea de cómo funcionan los mercados financieros, pero, bueno, entiendo eso, ¿no? Que
de la forma que se dio el estallido de la burbuja en 2008 no se repetirá, en el sentido de que, por ejemplo, el sector de la construcción ahora mismo en España no tiene comparación con el ciclo, ¿no?, anterior al estallido de la burbuja, en el sentido de que, bueno, es que claro, se llevó por delante un sector productivo, en el sentido de que había mucha gente trabajando en ese sector y hubo una crisis de paro increíble, ¿no? Que luego otra pregunta es, ¿qué pasaría si hubiera una crisis de paro? Porque ahora mismo no hay una crisis de paro. De hecho, la palabra crisis, bueno, según cómo no hay una crisis. Es decir, lo que hay es capitalismo y el capitalismo pues jode a una gente y a otra, ¿no?, le da dinero. O sea, que decir que está funcionando el capitalismo rentista. Sí que tenemos dificultades para llegar a fin de mes, pero eso lo podemos ver como crisis. Bueno, igual sí, ¿no? Pero bueno, yo también tengo la sensación de que esto va para largo, porque no hay esos niveles de deuda privado, por ejemplo, no estamos en el mismo sitio. Claro, lo que sí que hay es, entiendo que algunos de los actores, sobre todo fondos o actores financieros que son propietarios, grandes tenedores, sí que se han endeudado ellos para comprar vivienda, y en ese sentido esto, igual no todos, pero en ese sentido les pone a ellos en riesgo en el caso de que hiciéramos una huelga de alquileres, por ejemplo, donde los hogares dejan de suministrar esos pagos frecuentes para poder sostener el capitalismo rentista. Y ahí hay un punto, ¿no?, que sí que podemos como tocar. En ese sentido es preferible, ¿no?, la situación actual que la situación anterior a 2008, donde tenías la gente pillada por el pago de la hipoteca y obviamente no vas a dejar de pagar la hipoteca porque tú lo que quieres es ser propietario, ¿no? Y bueno, claro, no sé, mi pregunta es, Javi, que esto es algo que siempre pienso, porque claro, yo lo que veo es que el capitalismo rentista, ¿no?, o financiero, lo que hace es, no, lo que hizo en primer lugar fue, ¿no?, articularse a través de la deuda hipotecaria, ¿no? Pero se pasó de vueltas, en el sentido de que se vio demasiado expuesto a un riesgo, que era el riesgo, al fin y al cabo, de los subprime, de la gente que ya no podía pagar más, y que eso derivó pues, un riesgo, o sea, ya tenía un riesgo, ¿no?, había un riesgo sistémico que se llevó por delante a muchos actores al final, que obviamente los grandes salieron ganando y todo, ¿eh? O sea, no hay duda de que el rescate fue salvar a la banca, a las grandes bancas. Pero mi pregunta es, vale, ahora estamos en un momento donde el crédito está cerrado, pero podría abrirse otra vez, ¿no? Es decir, es como que al final el capital va modulando las formas que tiene de acumulación, y como ahora mismo sale más a cuenta cerrar el crédito directo privado y transformar a los inquilinos en sujetos que digamos involuntarios de la financiarización, porque un inquilino no está firmando una deuda por voluntad, aunque obviamente los hipotecados en realidad tampoco, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran que la gente estaba prácticamente obligada, ¿no?, a hipotecarse, pero bueno, firmaban, ¿no?, la letra, ahora no la firman, pero sí que pagan rentas que luego se transforman en ¿cómo se llama esto?, en derivativos no financieros, o sea. Pero puede ser que en algún momento volvamos a algo parecido a lo que hubo en términos de deuda privada, o sea, de deuda privada de personas pues de clase trabajadora baja, por así decirlo. O sea, yo creo que lo que vemos con la ruptura de la sociedad de propietarios es que las nuevas clases trabajadoras o heredan o no van a poder acceder a la propiedad ni siquiera vía el crédito. Es muy difícil que en una ciudad como Madrid, en el barrio, no sé quiénes de aquí habéis crecido en Madrid, pero probablemente es muy difícil que con vuestros salarios podáis comprar una vivienda en los barrios en los que habéis crecido. A lo mejor lo podéis hacer si vivís en pareja, y aún así es muy difícil que lo hagáis sin ayuda familiar. Y probablemente no conozcáis a nadie de vuestro entorno que haya comprado una vivienda en Madrid sin ayuda familiar. Entonces, eso lo que está reflejando es que es muy difícil repetir un modelo donde te daban el 120% de la hipoteca, y que ahora la dinámica es otra, es quien tiene el capital, porque hay más dinero que nunca ahora, pero no todo el mundo tiene acceso a ese dinero, y lo que vemos es que ahora la demanda es esa demanda no residencial que compra para poner en alquiler, ¿no? Y eso es lo que va pasando. Lo que comentabas, también relacionado con tu pregunta, está claro que ahora mismo vivimos
es como un buen momento económico en un contexto de crisis. Es decir, cómo puede estar bien la economía en tantos sentidos, pero la población sentir que pierde. Y ahí se está demostrando que en casi todos los países, menos España, ahí los presidentes que han gobernado la crisis de la inflación han perdido las elecciones, ¿no? Creo que es menos España y México. Entonces, como que esa es la policrisis, ¿no? Como los indicadores van bien, pero claro, para empezar, las personas que viven de alquiler viven una realidad paralela a esos indicadores y que también, claro, cuando si vuelve a haber una crisis laboral, que pueda haberlo porque, claro, estamos en un contexto de crisis cuando las cosas están muy bien, pero ahora mismo la austeridad va a volver. La austeridad desde la pandemia, la política de austeridad en la Unión Europea desde la pandemia está pausada y lo están retrasando, ¿sabes? Pero en cuanto se vuelvan a poner las políticas sobre déficit sobre la mesa, control de gasto público, etcétera, ¿y qué va a pasar? Eso va a impactar en la economía, con Alemania en recesión, con Estados Unidos a punto de entrar en recesión, con Alemania cerrando fábricas de sus grandes fábricas de vehículos, ¿no? que eran la insignia de Europa y del modelo industrial europeo, etcétera. Es decir, ¿hacia dónde va esto, no? Y también en un contexto donde vemos ahora que igual hay que gestionar, o sea, que sea una situación de ampliar el gasto militar y el gasto para la guerra a la vez que exiges recortes en lo social, porque son las reglas de la Unión Europea, ¿no? Alemania ya tiene una propuesta, que el aumento del gasto militar no compute como gasto social, ¿no? Pero bueno, que esto se tiene que ver. Lo que está claro es que estas situaciones tienen, en un contexto de crisis de hegemonía, yo creo que tienen más posibilidades de ser gobernadas desde posturas de un neoliberalismo autoritario y de extrema derecha que desde otros... no hay un bloque de izquierdas que esté impugnando esto desde otro lado, ¿no? Y por eso señalaba esas contradicciones de qué pasa con los bancos centrales, etcétera, ¿no? Cuando son elementos, están siendo componentes centrales de todo esto, ¿no? Pero es que lo que ha dicho Marta me gustó mucho, lo de el potencial, un golpe de paro, ¿no? Una crisis de paro en el futuro, me imagino, por ejemplo, pues con la inteligencia artificial, se me ocurren dos escenarios muy diferentes. En uno, me imagino a propietarios actuales que no pueden hacer cargo a la hipoteca, entonces acabe todo en concentración de propiedad otra vez en grandes fondos, pero por otro lado un mercado menos interesante para estos grandes fondos porque ante los impagos la rentabilidad explote, ojalá, esa burbuja de alquiler. Entonces, no sé si hay algún número que tengáis por hacia cuál de los dos iríamos ante una crisis de paro. No sé si me he explicado bien, perdón. ¿Un número? Sí. O sea, la pregunta final. Bueno, algún número, algún dato de saber cuál de los dos caminos se llevarían. Los fondos que ven ya que el mercado no es interesante, entonces se retiran, como por ejemplo he leído que en Cataluña está pasando por otras razones. Al final yo saco unos números de rentabilidad, no es tan atractivo y me retiro. O al revés, es decir, hay tanta gente que no está pudiendo pagar la hipoteca que muerdo de vuelta y concentro aún más la propiedad en pocas manos. O sea, yo lo que creo que es que que no se pueden retirar. Es decir, Blackstone y Cerberus entraron en España como fondos oportunistas que en 7 años tenían que vender y no han podido salir del mercado, están atrapados, ¿no? Y la cuestión es que el capitalismo global va en una dirección donde cada vez hay que depositar más capital en el inmobiliario. Es decir, ellos podrán mantener los precios invirtiendo más a través de un tipo de políticas, etcétera, pero es muy difícil que salgan. Es decir, es muy difícil que salgan. Si los grandes fondos de este país ahora, los que entraron a partir de 2013, dicen, nos vamos a España, vendemos todas las viviendas, lo que antes hablaba de una economía cuyos precios se fijan a través de expectativas, se convierten en todo lo contrario. Entonces sería la quiebra, sería el colapso, porque si salen ellos, es que esto se hunde. Entonces ellos mismos no pueden salir así. Y eso es un problema también para ellos. Es decir, las viviendas de estos fondos solo los puede comprar un fondo mayor. Pero ahí ya no son fondos oportunistas, son fondos que buscan rentabilidades a 30 años y aquí la cuestión de la vivienda no, es decir, aquí hay un movimiento de vivienda muy fuerte, las leyes de vivienda se llevan debatiendo muchos años, entonces cuando ellos hablan de que no hay seguridad jurídica, ellos lo que hablan no es que no haya seguridad jurídica, hay una legislación que está completamente a su favor, pero no se les puede garantizar una regulación que se vaya a mantener durante 30 años, que es lo que buscan, por lo menos para que esos intereses, el beneficio sea menor de lo que busca Blackstone, pero te garantice por lo menos un beneficio mayor que la inflación durante los próximos 30 años, ¿no? Para los fondos de pensiones internacionales, por ejemplo. Entonces, claro, esa es la cuestión y por eso es la contradicción de cómo cada vez más el entorno construido de la vivienda tiene que absorber más capital, crisis tras crisis, ¿no? Sí,
después pensaba ¿no? en la pregunta esta de cuál será la dirección, ¿concentración o de la propiedad o qué pasará? O sea, si hay una crisis de paro, claro, no sé, tenemos una prueba de ¿no? lo que pasó durante la pandemia, que la gente no podía trabajar y era como una especie de experimento, ¿no? de crisis de paro. Mucha gente no tenía ingresos y ahí se activaron una serie de mecanismos sociales como muy temporales, muy precarios, ¿no? Es decir, yo creo que el capital rentista está dispuesto a aceptar cobrar rentas más bajas, pero mientras puedan seguir cobrándolas. No van a aceptar cancelación de pagos, no van, o sea, tiene que haber un suministro constante de pagos y bueno, creo que serían capaces de aceptar algún tipo de, ¿no? de moderación de la renta, pero desde luego que yo no creo que vaya a haber una, o sea, que lo que sí que va a haber será una concentración de la propiedad. O sea, al final tener propiedad es tener poder y nada indica que eso deje de ser cierto. O sea, entonces será una oportunidad aún más grande para este tipo de propietarios, fondos y en general grandes tenedores de pues, invertir más, porque si baja un poco, ¿no? el precio de la vivienda con una crisis es posible que baje un poco, pues aún con más motivo invertir más en vivienda, pero bueno, es que si hay crisis de paro, pues la gente no podrá igualmente comprarse una casa. O sea, que decir que igual bajan los precios, pero eso no significa que entonces ya pueda acceder más gente a la vivienda, porque habrá una crisis de paro, ¿no? Bueno, esto es... En fin, estoy aquí pues imaginando qué pasaría, pero lo que sí es cierto es que si hay sindicatos de inquilinas fuertes, o sea, una crisis de paro es una oportunidad que no hay que dejar pasar, ¿no? Para establecer un tipo de políticas de vivienda que realmente sean garantistas, ¿no? Porque en momentos de crisis se aceptan ciertas cosas. Es que si vemos lo que pasó en la pandemia, de repente se pararon los desahucios, y no simplemente porque el virus y los juzgados cerrados y tal, o sea, como hubo moratorias, ¿no? Y se suspendieron una serie de leyes que son, bueno, impensables que se cancelen, ¿no? O sea, no estoy diciendo que hay una crisis de paro, pues nos cargamos la propiedad privada, no, pero habrá un espacio real para proponer una agenda diferente. Y ahí es, bueno... O sea, Javi tiene toda la razón, hay que constituir ese bloque claro, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué hacemos, no? Si no podemos seguir reproduciendo este sistema, ¿qué agenda? Sí, sobre la concentración de propiedad, o sea, sí que se ve que después de 2008 en adelante cada vez la concentración de propiedad ha sido mayor, pero sobre todo, cuando miras los datos del catastro, es más intenso durante los años más duros de la crisis. Es decir, que cuando hay crisis, al capital le sirve para aprovechar esas situaciones y acumular más para quien sí que puede acceder a liquidez en épocas de crisis, ¿no? Pero lo que también estamos viendo es que cada vez hay una mayor fragmentación social en torno a esto, en torno a la propiedad inmobiliaria. Entonces, como en vez de una división muy bueno, en términos clásicos, burgueses y proletariado, no sé qué, como la fragmentación social cada vez es mayor y en un futuro contexto de crisis puede ser aún mayor. Y ya lo vemos con la población migrante, es decir, la población migrante es inquilina, ¿sabes? No es propietaria principalmente, es decir, cuando lo comparas hay unas diferencias espectaculares, entonces ya es un subproletariado o algo así que constituye, ¿no? Y también puede haber clase trabajadora que tiene múltiples propiedades, ¿no? Y luego está el que tiene su vivienda en propiedad o el que va a heredar, luego el inquilino, y no es lo mismo el inquilino que puede mantener una vivienda para ella sola o la que ya empiezan a darse estas formas de hacinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? O quien se ve forzado a compartir piso, o quien es inquilina pero tiene una condición de vida relativamente buena y la inquilina que no, que le está ahogando. Entonces vemos que la fragmentación social cada vez es más mayor. Entonces se pueden generar dinámicas de guerra entre pobres, entre el que tiene la vivienda, el que la tiene pero con hipoteca, el que la tiene pagada, el que va a heredar, el inquilino migrante y el inquilino no migrante y tal, o se pueden generar, hay una forma de interpretar esta crisis que sería la que te lleva a constituir un bloque de carácter, ¿no? Es decir, más de antagonizar y enfrentarte no al de al lado, sino a las estructuras económicas y políticas que están causando estas situaciones, ¿no? Vale.